En los anales de la historia reciente de México, existen momentos que definen el rumbo de una nación, episodios que permanecen ocultos en los archivos clasificados de las instituciones de seguridad, eventos que solo años después, cuando el polvo de la urgencia se asienta y los testimonios comienzan a filtrarse, podemos comenzar a comprender en su verdadera magnitud. El episodio que nos ocupa esta noche corresponde a uno de esos momentos cruciales, un punto de inflexión en la estrategia de seguridad nacional que sacudió los cimientos mismos del equilibrio de poder en el panorama del crimen organizado mexicano durante la tercera semana de diciembre de 2025. Para entender la trascendencia de lo que ocurrió en aquellas primeras horas de la madrugada del 18 de diciembre, debemos remontarnos varios meses atrás, al contexto político y social que imperaba en México durante ese año convulsionado. La Administración Federal había heredado una estrategia de seguridad fragmentada, resultado de décadas de políticas inconsistentes y de una guerra contra el narcotráfico que había mutado en formas cada vez más complejas y descentralizadas. El país se encontraba en un momento de redefinición institucional, con nuevas cúpulas en las secretarías de seguridad que prometían un enfoque renovado, basado en inteligencia estratégica más que en confrontación directa, aunque esta última nunca había desaparecido realmente del tablero de operaciones. Omar García Harfuch, quien para ese entonces ocupaba la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, representaba el rostro más visible de esta nueva doctrina. Su trayectoria en la capital del país, donde había servido como secretario de Seguridad de la Ciudad de México, lo había convertido en una figura tanto admirada como controvertida. Harfuch había sobrevivido a un intento de asesinato en junio de 2020, un ataque atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación que dejó 3 personas muertas y a él mismo con múltiples heridas de bala. Ese episodio, lejos de debilitarlo, pareció forjar en él una determinación de acero, una convicción casi obsesiva de que la única forma de enfrentar a las organizaciones criminales era mediante operaciones de inteligencia quirúrgicas, dirigidas contra los liderazgos clave, decapitando las estructuras operativas antes de que pudieran regenerarse. Sus críticos lo acusaban de perpetuar un ciclo de violencia, de aplicar tácticas que históricamente habían probado ser contraproducentes en el largo plazo. Sus defensores, en cambio, señalaban los resultados medibles en términos de capturas de alto perfil y desarticulación de células operativas que, durante su gestión en la capital, habían llevado a una reducción significativa en ciertos indicadores delictivos. Del otro lado de este tablero de ajedrez mortal se encontraba el cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que había emergido en la última década como una de las estructuras criminales más sofisticadas y violentas de América Latina. Originado como brazo armado de otro cártel, el CJNG había evolucionado hasta convertirse en una empresa criminal transnacional con operaciones en más de 30 estados mexicanos y presencia confirmada en Europa, Asia y Oceanía. Su líder, conocido públicamente solo por su alias, había construido un imperio basado en la diversificación criminal, el uso estratégico de la violencia extrema como herramienta de negociación, y una estructura celular que le permitía absorber golpes a su liderazgo medio sin colapsar operativamente. Para diciembre de 2025, las estimaciones de inteligencia sugerían que el CJNG controlaba aproximadamente el 40% de las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, había expandido su dominio territorial en el Pacífico mexicano, y mantenía una guerra de desgaste contra organizaciones rivales en al menos 15 entidades federativas. Dentro de esta organización, existía una figura cuyo nombre había permanecido en las sombras de los informes de inteligencia durante años, mencionado solo en comunicaciones interceptadas, en testimonios protegidos de colaboradores, en análisis de redes criminales que las agencias de seguridad elaboraban en sus centros de análisis estratégico. Se le conocía como el Guano, un alias que, según los expertos en simbología criminal, podría hacer referencia a su zona de operaciones originales en regiones costeras, aunque otras teorías sugerían conexiones con métodos particulares de transporte de sustancias ilícitas. Lo que sí estaba documentado en los expedientes confidenciales era su rol dentro del CJNG, operador principal de la zona noreste, responsable de coordinar envíos transfronterizos, de negociar con células locales en territorio estadounidense y de mantener el control territorial mediante una red de sicarios que, según los informes, superaba los 2.000 elementos activos. El Guano no era el líder máximo, no aparecía en los organigramas superiores de la organización, pero los analistas lo habían identificado como una pieza crítica en la estructura operativa, el tipo de operador cuya eliminación podía desestabilizar rutas completas, generar vacíos de poder que tardarían meses en llenarse, y enviar un mensaje contundente sobre la capacidad de penetración de las fuerzas de seguridad estatales. Los eventos que condujeron a la madrugada del 18 de diciembre habían comenzado a gestarse, según los documentos ahora parcialmente desclasificados, durante el mes de septiembre de ese mismo año. Una operación de inteligencia conjunta entre la Secretaría de Seguridad Federal, la Agencia de Investigación Criminal y agencias estadounidenses cuyos nombres permanecen censurados en los reportes públicos, había logrado penetrar las comunicaciones encriptadas que el Guano utilizaba para coordinar sus operaciones.
No era la primera vez que las autoridades intentaban localizarlo, su nombre había aparecido en órdenes de aprehensión desde 2022, pero sus patrones de movimiento eran erráticos, utilizaba una red de casas de seguridad distribuidas en al menos 4 estados, y mantenía un protocolo de comunicación tan estricto que incluso su ubicación era desconocida para la mayoría de sus propios subordinados. El avance crítico llegó cuando un operador de nivel medio, detenido durante un operativo no relacionado en Guadalajara, decidió cooperar a cambio de protección. Los detalles específicos de esa cooperación permanecen clasificados, pero el resultado fue la identificación de un patrón, una serie de movimientos que el guano realizaba mensualmente para supervisar personalmente ciertos envíos críticos en la frontera noreste. Para noviembre, los equipos de inteligencia habían construido un perfil predictivo de sus desplazamientos con un margen de error considerado aceptable para planificar una operación de captura o neutralización. Aquí es donde la narrativa histórica se complica, donde los documentos oficiales y los testimonios extraoficiales comienzan a divergir. La versión oficial establecería posteriormente que se había planeado una operación de captura, que existían órdenes judiciales vigentes, que el protocolo seguido se apegaba a los marcos legales establecidos. Sin embargo, fuentes dentro de las propias agencias de seguridad, que solo años después y bajo condición de anonimato accedieron a ser entrevistadas para esta reconstrucción histórica, pintaban un cuadro más matizado, más oscuro quizás. Hablaban de debates internos sobre la viabilidad de una captura sin riesgo de fuga o rescate, sobre la presión política de mostrar resultados contundentes antes del cierre del año fiscal, sobre la experiencia previa con operadores de ese nivel que, incluso capturados, continuaban dirigiendo operaciones desde prisión. Hablaban, en susurros cuidadosos, de una decisión que se fue inclinando gradualmente hacia la neutralización definitiva más que hacia la captura, de un lenguaje burocrático que en las actas de reunión utilizaba términos como resolución permanente del objetivo o eliminación de la amenaza operativa. La operación final fue planeada con una meticulosidad casi quirúrgica. Se identificó una casa de seguridad en un municipio del noreste del país, cuyo nombre específico ha sido censurado en todos los documentos públicos por razones de seguridad de los elementos que participaron. Se desplegó un equipo de élite, una combinación de fuerzas especiales y agentes de inteligencia, bajo una cadena de mando que reportaba directamente a los niveles más altos de la Secretaría de Seguridad. La operación se ejecutó en las primeras horas del 17 de diciembre, bajo cobertura de oscuridad, utilizando tecnología de vigilancia que permitía monitorear todos los puntos de entrada y salida. Los reportes posteriores indicarían que el guano no estaba solo, que había al menos 5 personas más en la ubicación, presumiblemente escoltas y personal de seguridad inmediato. Lo que ocurrió en esas horas sigue siendo objeto de análisis forense y debate jurídico. El informe oficial establece que hubo resistencia armada, que los elementos de seguridad respondieron conforme a los protocolos de uso legítimo de la fuerza, que el resultado fue la neutralización de 6 objetivos incluyendo al principal. Las evidencias fotográficas y forenses fueron clasificadas inmediatamente, citando tanto la necesidad de proteger la identidad de los operadores como la sensibilidad de las técnicas de inteligencia utilizadas. Para las 9 de la mañana del 17 de diciembre, los primeros rumores ya circulaban en los canales de comunicación del crimen organizado, esa red informal de información que fluye entre las estructuras criminales más rápido que cualquier comunicado oficial. Para el mediodía, las redes sociales en ciertas regiones del país comenzaban a llenarse de mensajes crípticos, de videos que mostraban convoys de vehículos en movimiento, de reportes ciudadanos sobre bloqueos carreteros en zonas específicas. Las autoridades mantuvieron un silencio oficial durante las primeras 18 horas, un protocolo estándar en operaciones de alto riesgo donde la confirmación prematura puede comprometer la seguridad de los elementos participantes. Pero dentro de los círculos de inteligencia, dentro de las oficinas donde se monitoreaban las comunicaciones interceptadas del CJNG, comenzó a percibirse algo inquietante, un nivel de actividad comunicacional que superaba los parámetros históricos, un patrón de movimientos que los analistas interpretaban como preparativos para una respuesta de magnitud considerable. En algún momento de la tarde del 17, según testimonios que han emergido fragmentariamente, se interceptó una comunicación que heló la sangre de los analistas de inteligencia. No era una comunicación directa de los niveles superiores del CJNG. Esas comunicaciones prácticamente nunca se interceptaban debido a los niveles de encriptación y a las precauciones operativas que los líderes principales mantenían. Era, en cambio, una serie de mensajes entre operadores de nivel medio en diferentes estados, mensajes que utilizaban un lenguaje codificado pero cuyo significado, para los expertos que llevaban años estudiando la semántica particular del crimen organizado mexicano, era cristalino. La orden de preparar una respuesta masiva había sido emitida desde los niveles superiores. Los mensajes hablaban de ajustar cuentas, de enviar un mensaje claro, de recordarles quiénes somos, el tipo de lenguaje que históricamente precedía a olas de violencia coordinada,
a ataques simultáneos contra objetivos gubernamentales, a demostraciones de fuerza destinadas no solo a vengar sino a intimidar, a restablecer una narrativa de invencibilidad que operaciones exitosas como la eliminación de El Guano amenazaban con erosionar. Para las 6 de la tarde del 17, el Centro Nacional de Inteligencia había elevado el nivel de alerta en al menos 8 estados, se habían despachado advertencias a los coordinadores estatales de seguridad, se habían reforzado los protocolos de protección para funcionarios de alto nivel, y se había convocado a una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad para las 8 de la noche. En esa reunión, cuyos minutos permanecen parcialmente clasificados, se debatieron las opciones disponibles. Algunos participantes abogaban por una estrategia de contención reactiva, fortalecer las posiciones defensivas, aumentar la visibilidad policial en zonas críticas, esperar a que la tormenta pasara. Otros, encabezados supuestamente por el propio Arfuch, argumentaban que mostrar debilidad en ese momento sería catastrófico, que el CJNG interpretaría cualquier postura meramente defensiva como confirmación de que sus amenazas funcionaban, que lo que se necesitaba era una postura proactiva, continuar presionando operativamente, prepararse no solo para defenderse sino para contraatacar si la situación lo ameritaba. La reunión se extendió hasta pasada la medianoche, y cuando los participantes salieron de esas oficinas gubernamentales en la Ciudad de México, el consenso parecía ser que las siguientes 72 horas serían críticas, que el país se encontraba al borde de una escalada de violencia de proporciones potencialmente catastróficas. Lo que nadie en esa reunión sabía, lo que solo se descubriría en las horas subsecuentes mediante una combinación de inteligencia electrónica e informantes humanos, era que la respuesta del CJNG ya estaba en movimiento. No era simplemente una amenaza, no eran solo preparativos contingentes. Los operadores en múltiples estados habían recibido instrucciones específicas, se habían identificado objetivos, se habían movilizado recursos. Y en algún punto de esas horas oscuras, entre la medianoche del 17 y las primeras horas del 18 de diciembre, ocurrió algo que cambiaría completamente la ecuación estratégica de esa crisis, algo que convertiría esta semana en uno de los episodios más estudiados y debatidos de la historia reciente de la seguridad nacional mexicana. Eran las 3:17 de la madrugada del 18 de diciembre, cuando el teléfono seguro en la oficina privada de Omar García Arfuch comenzó a vibrar. No era su teléfono personal, era una línea específica, encriptada, que solo utilizaban los niveles más altos de la estructura de inteligencia para comunicaciones que no podían esperar a los canales regulares, que no podían arriesgarse a ser interceptadas incluso por los sistemas de comunicación gubernamental estándar. Arfuch, quien según registros posteriores había dormido apenas 2 horas esa noche, respondió en el segundo timbre. Del otro lado de la línea estaba el director de operaciones especiales de la Agencia de Investigación Criminal, un hombre cuya identidad permanece protegida en todos los documentos públicos y a quien en esta reconstrucción nos referiremos simplemente como el Oficial 1. La conversación fue breve, no más de 3 minutos según los registros de duración de llamada que fueron presentados en las investigaciones parlamentarias posteriores, pero su contenido detonaría una cadena de eventos que mantendrían a ambos hombres, y a cientos de operadores de seguridad en todo el país, sin dormir durante las siguientes 48 horas. El Oficial 1 reportó que acababan de recibir información de una fuente de alta confiabilidad dentro de las estructuras del CJNG, un informante que había sido cultivado durante meses y cuya identidad era conocida solo por un círculo extremadamente reducido de funcionarios. La información era alarmante en su especificidad, el CJNG había aprobado la ejecución de lo que internamente denominaban Operación Respuesta Total, un plan que contemplaba ataques simultáneos en al menos 5 estados contra objetivos gubernamentales y civiles. Los objetivos incluían sedes policiales en ciudades medianas donde la capacidad de respuesta era limitada, bloqueos carreteros masivos que paralizarían el transporte de mercancías en corredores económicos clave, y lo más preocupante, una lista de funcionarios estatales y federales que habían sido identificados para intimidación directa o algo peor. El nombre de Arfuch encabezaba esa lista, no como sorpresa dado su historial, pero la inteligencia sugería que esta vez el plan era más sofisticado que el intento de 2020, que involucraba múltiples equipos de sicarios y que buscaría no solo eliminarlo a él sino enviar un mensaje mediante ataques secundarios contra instalaciones asociadas con su gestión. Pero había algo más en ese reporte de las 3 de la mañana, algo que el Oficial 1 transmitió con una urgencia particular en su voz. La fuente había indicado que la ventana de oportunidad para prevenir estos ataques era extremadamente estrecha, las células operativas ya estaban en posición, los vehículos con armamento estaban distribuidos, y la orden de ejecución podría emitirse en cualquier momento de las próximas 12 a 24 horas. Sin embargo, y aquí residía el dilema que mantendría despierto a Arfuch el resto de esa madrugada, la fuente también había proporcionado información sobre las ubicaciones actuales de al menos 3 de los coordinadores regionales del CJNG que estaban supervisando la operación, hombres de confianza del liderazgo principal. Operadores que raramente se exponían y cuya captura o neutralización podría no solo desarticular Operación Respuesta Total, sino infligir un golpe significativo a la
Capacidad operativa de la organización en el corto plazo. La información de inteligencia incluía coordenadas específicas, patrones de movimiento y una advertencia. Estas ubicaciones serían válidas solo por las siguientes 8 a 10 horas, después de lo cual estos operadores se dispersarían hacia ubicaciones desconocidas siguiendo sus protocolos de seguridad estándar. Harfuch hizo 2 preguntas específicas antes de colgar esa llamada de madrugada. Primero, ¿cuál era el nivel de confianza en la información de la fuente? El oficial 1 respondió que la fuente había sido verificada en al menos 4 ocasiones anteriores con información que había probado ser exacta, que su posición dentro de las estructuras del CJNG le daba acceso a información operativa de primer nivel, pero que, como siempre en estos casos, existía un margen de incertidumbre. Siempre existía la posibilidad de desinformación deliberada, de trampas diseñadas para atraer a elementos de seguridad hacia emboscadas. La segunda pregunta fue cuánto tiempo necesitarían para organizar operaciones simultáneas contra esos 3 objetivos de alto valor. La respuesta fue que con los equipos ya en alerta desde la tarde anterior, con la movilización de recursos que se había ordenado preventivamente, podrían tener equipos en posición en 6 horas, ejecutar las operaciones antes del mediodía, pero solo si la orden se emitía inmediatamente. Solo si se tomaba la decisión en las siguientes horas, mientras la oscuridad todavía proporcionaba cobertura para los movimientos tácticos necesarios. Lo que Harfuch hizo en los minutos inmediatamente posteriores a esa llamada representa, para los historiadores que han estudiado este episodio, un momento definitorio en su carrera y en la estrategia de seguridad de esa administración. Tenía 2 opciones fundamentales: ordenar una postura puramente defensiva, reforzar las protecciones, alertar a los objetivos potenciales, y esperar a absorber el golpe del CJNG para después responder dentro de los marcos legales y operativos establecidos, o autorizar inmediatamente las operaciones ofensivas contra los coordinadores identificados, apostando a que eliminar esas piezas del tablero desarticular la capacidad del CJNG de ejecutar sus planes, pero arriesgándose a que si la inteligencia estaba comprometida, a que si era una trampa, estaría enviando a sus mejores elementos directamente hacia emboscadas potencialmente letales. No había tiempo para consultas amplias, no había tiempo para convocar juntas extraordinarias del Gabinete de Seguridad. La decisión tenía que tomarse ahí, en esas primeras horas de la madrugada, cuando el resto de la ciudad dormía ajena a la crisis que se desarrollaba en las sombras. Según las reconstrucciones posteriores basadas en testimonios de personas cercanas a Harfuch, pasó aproximadamente 30 minutos en su oficina, revisando los archivos de inteligencia que el oficial 1 había transmitido de forma encriptada a su terminal segura, estudiando los perfiles de los 3 objetivos identificados, evaluando los riesgos y las probabilidades. Hizo una llamada personal a un asesor de confianza, una conversación de la que no existe registro oficial, pero que personas cercanas han confirmado que ocurrió. Y finalmente, a las 3:52 minutos de la madrugada, tomó el teléfono seguro y realizó una llamada que duraría apenas 90 segundos, pero que desencadenaría una serie de operaciones que cambiarían el curso de esa crisis. La llamada fue directa al comandante del Grupo de Operaciones Especiales, y la orden fue clara: código verde para operaciones simultáneas contra los 3 objetivos identificados, ejecución al amanecer, protocolos de máxima seguridad operativa, y una instrucción específica que quedaría registrada en los archivos. Prioridad absoluta en la preservación de vida de los elementos participantes. Si en cualquier punto las condiciones indicaban una emboscada o un riesgo desproporcionado, autorización para abortar inmediatamente y extraerse. No era una orden de misión suicida, era una operación calculada con múltiples protocolos de seguridad, pero era, innegablemente, una apuesta de alto riesgo basada en inteligencia que, por su propia naturaleza, no podía ser verificada completamente antes de actuar. Las siguientes 5 horas fueron de una tensión casi insoportable para el círculo reducido de funcionarios que conocían lo que estaba en marcha. Harfuch permaneció en su oficina, monitoreando en tiempo real los movimientos de los equipos a través de sistemas de comunicación encriptados, recibiendo actualizaciones cada 15 minutos sobre el despliegue, la aproximación a los objetivos, las condiciones de terreno. A las 6:30 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar el horizonte en las zonas de operación, los 3 equipos reportaron estar en posición. A las 7:04 comenzó la primera operación, un domicilio a la periferia de una ciudad del occidente del país donde se había ubicado al primer coordinador regional. El operativo duró 17 minutos, hubo intercambio de disparos, los reportes iniciales indicaban resistencia armada significativa, pero finalmente el objetivo fue neutralizado junto con 4 personas más que se encontraban en la ubicación. A las 7:28, la segunda operación en una zona del norte del país, esta vez una captura exitosa después de un cerco táctico que no permitió al objetivo responder con violencia, detenido junto con 2 asociados y un arsenal considerable que incluía armamento de uso exclusivo del ejército. Y a las 8:11, la tercera operación, esta en una zona rural del centro del país,
resultó en la neutralización del tercer coordinador después de un enfrentamiento que dejó también 2 elementos de seguridad heridos, ninguno de gravedad afortunadamente, pero un recordatorio de los riesgos que estas operaciones implicaban. Para las 9 de la mañana del 18 de diciembre, cuando el resto del país comenzaba su rutina diaria, 3 operadores clave del CJNG habían sido removidos del tablero en operaciones simultáneas que, desde cualquier perspectiva operativa, representaban un éxito de inteligencia y ejecución táctica. Pero la pregunta que pendía sobre las oficinas de seguridad era qué haría ahora el CJNG, si estas operaciones desarticulaban efectivamente su capacidad de ejecutar operación respuesta total, o si, por el contrario, servirían como catalizador para una respuesta incluso más violenta. Si el cártel interpretaría estos golpes como una señal de que el gobierno estaba comprometido con una confrontación total y respondería escalando proporcionalmente. Las horas que siguieron fueron de una espera angustiante, monitoreando cada comunicación interceptada, cada movimiento inusual reportado por las redes de inteligencia humana, cada señal que pudiera indicar hacia dónde se inclinaría la balanza. Los archivos ahora descansan en las bóvedas de seguridad nacional, marcados con clasificación de alto secreto y fechas de desclasificación que se extienden décadas en el futuro. Los hombres que ejecutaron la operación regresaron a sus bases, a entrenar para la siguiente misión que inevitablemente llegará. García Harfuch continúa en su oficina, planificando, coordinando, ejecutando la doctrina de seguridad que aquella madrugada de octubre quedó definida en disparos y descensos de helicópteros. Y en las montañas de Nayarit, donde los primeros disparos resonaron desde las alturas y la luz perforó la oscuridad, la vida continúa con esa normalidad frágil que caracteriza a las zonas donde el Estado y el crimen organizado libran sus batallas silenciosas. Los pobladores de El Coyul no hablan mucho de aquella noche. Saben que hay historias que es mejor dejar en la penumbra, que hay preguntas cuyas respuestas pueden ser peligrosas. Este expediente se cierra ahora, no con respuestas definitivas sino con la certeza de que aquel 17 de octubre de 2024, durante 20 minutos que parecieron eternos para quienes los vivieron y que pasaron como un suspiro en el flujo de la historia, México escribió una página compleja de su conflicto interminable. Una página manchada de pólvora y sangre, sí, pero también marcada por la determinación de un Estado que decidió que no cedería más territorio, ni físico ni simbólico, ante las fuerzas que buscan sustituir el monopolio de la violencia legítima con su propia versión oscura del orden social. La Operación Tormenta Nocturna quedará en los libros de historia, probablemente con un asterisco, con notas al pie que advertirán a las futuras generaciones que la verdad completa permanece parcialmente oculta en archivos clasificados. Pero su eco resonará cada vez que el Estado mexicano enfrente la decisión de hasta dónde está dispuesto a llegar para hacer valer su autoridad, cuánta violencia está justificada en nombre del orden, y si acaso existe un punto en esta guerra donde la victoria sea algo más que temporal y la paz algo más que el silencio entre batallas. Los primeros disparos llegaron desde la montaña. La luz descendió del cielo. Y en 20 minutos, todo cambió y nada cambió. Esa es, quizás, la verdad más incómoda que este expediente revela. Lo que ocurrió en las semanas posteriores añadiría capas adicionales de complejidad a esta narrativa. El CJNG no desapareció, ninguna organización de esa magnitud simplemente se desvanece después de perder operadores incluso clave. Hubo una reorganización interna, ascensos desde niveles inferiores para llenar los vacíos dejados, ajustes en las rutas operativas, cambios en los protocolos de seguridad que harían más difíciles futuras operaciones de inteligencia. Hubo también, según reportes de fuentes de inteligencia, debates internos dentro del cártel sobre la estrategia de confrontación directa con el gobierno, con algunas voces abogando por una postura más cautelosa, por evitar provocar operaciones que claramente el Estado tenía ahora capacidad de ejecutar, mientras otras voces mantenían una línea dura, argumentando que mostrar cualquier debilidad ante las acciones gubernamentales erosionaría la posición del cártel frente a organizaciones rivales. Para enero de 2026, el panorama de seguridad había evolucionado hacia una nueva normalidad, una donde ambos lados habían ajustado sus cálculos estratégicos basándose en las lecciones de diciembre. Desde una perspectiva histórica más amplia, estos eventos del 18 de diciembre de 2025 representaban la continuación de patrones que habían definido la relación entre el Estado mexicano